Welcome, dear brothers and sisters, in the service of the opening of the Sabbath day. Bienvenidos, hermanos, a la apertura de este servicio. We would like to begin our service with a silent prayer. Deseamos iniciar con una oración en silencio. Join us, please. Por favor, acompáñenos. Amen. We would like to open our service singing a hymn for the honor of our Lord. Deseamos iniciar alabando el nombre de nuestro Señor con un himno. And we would like to sing hymn number 54. Y será el himno número 54. All glory be to God on high. Follow us, please, with the digital hymnal. Por favor, síganos con el himnario digital. Amen. We would like to read the Word of God, Deseamos dar lectura a la palabra del Señor and we will read in Revelation chapter 2, y leeremos en Apocalipsis capítulo 2, verse 12. el versículo 12. And to the angel of the church of Pergamos write, This thing says he, which is the sharp sword with two edges. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. The same Lord that is representing here as a sword, a cutting-edge sword, El mismo Señor que está presentado aquí como una espada de dos filos, he speaks to the church of Pergamos, but he also speaks to us. habla a la iglesia de Pérgamo, pero también nos habla a nosotros. We would like to open our service with a prayer, Y deseamos ahora proceder con una oración and we will pray with our sister Raquel y Orsa. oraremos con la hermana Raquel Orce. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias de todo corazón por tu amor y por tu verdad en nuestras vidas. Gracias porque hasta aquí nos has conducido y rogamos que también ahora prepares nuestros corazones para la recepción de tu palabra. Llénanos, Señor, de tu gracia e impresiónanos con tu poderosa palabra. Recordamos a aquellos que no están en nuestro medio, quizá por enfermedad, porque están sufriendo alguna dificultad. Te ruego, Señor, que los fortalezcas y los asistas y puedan también en estas horas sagradas sentir tu presencia y asistencia. Así pues, ante ti nos postramos dándote agradecimiento y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. The message to the church in Pergamos. El mensaje dirigido a la iglesia de Pérgamo It's very important for each one of us, es muy importante para cada uno de nosotros. because each one of the messages to these churches Porque cada uno de los mensajes dado a estas iglesias have different levels of interpretation. tienen diversos niveles interpretativos. Number one is the real existence of these 7 churches. Número uno es la existencia real de cada una de estas iglesias. And they are particular and specific geographical Y places se today. encuentran en lugares geográficamente específicos. But also, these messages have to do with different period of the church history. Pero estos mensajes también tienen que ver con diversos periodos de la historia de la iglesia. Because the churches in Asia were much more than 7, Ya que había más de 7 iglesias en Asia Menor. and there were other churches in other places that were not in Asia, and they were also very important. Y también había otras iglesias más en muchos otros lugares y que también eran muy importantes. But also the
the messages to the churches have a spiritual content. Pero los mensajes a las iglesias tienen también un importante contenido. And as a spiritual content, these messages are relevant to all times and to all Christians. Y el contenido espiritual es relevante en todas las épocas y para todas las personas. And we're going to see that especially the message to Pergamon have many parallels with our time today. Y podremos constatar que el mensaje a Pérgamo tiene muchos paralelos con nuestra situación presente. So that's why we can say that the message to Pergamon could be also a message to the church in Cedartown. Y por eso podríamos decir el mensaje de Pérgamo también puede ser dirigido, por ejemplo, a la iglesia de Cedartown And personally to each one of us. e individualmente para cada uno de nosotros. Let's see what the message says. Consideremos el contenido del mensaje. I know thy works, says the Lord, El Señor dice, yo conozco tus obras and where thou dwells. y también donde moras Even where Satan sits is, y también donde está el asiento de Satanás. and thou holdest fast my name, Y sé que te aferras a mi nombre and have not denied my faith. y tampoco has negado la fe. Even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, Incluso en aquellos tiempos cuando Antipas era mi fiel mártir, who was slain among you, que fue muerto entre vosotros, where Satan dwells. donde mora Satanás. It's very interesting, this description. Esta descripción es muy interesante And we're going to go step by step y de hecho iremos paso por paso and see what it means. y veremos qué significa. The text continuing. El texto continúa. But I have few things against thee, because thou hast dared them that holds the doctrine of Balaam, Pero tengo algunas cosas contra ti, como que algunos entre vosotros se aferran a la doctrina de Balaam, who taught the Balak to cast a stumble block before the children of Israel. que le dijo a Balac que colocara una piedra de tropiezo a los hijos de Israel To eat things sacrificed into idols, para que comieran alimentos sacrificados a los ídolos and to commit fornication. y que cometieran fornicación. So dost thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, También tienes algunos que perseveran en la doctrina de los nicolaitas, which things I hate. lo cual odio. Repent, or else I will come into thee quickly and will fight against them with the sword of my mouth. Apresúrate a arrepentirte, si no yo vendré a ti y lucharé con la espada de mi boca. The Lord hath also a special promise to those who overcome, El Señor también dirigió una preciosa promesa a aquellos que vencen, which we will see in the end of our study. que la consideraremos al final de nuestro estudio. Let's see what this message means for us today. Consideremos qué significa este mensaje para nosotros. First, let's see the meaning of the word Pergamos. Primero consideremos el significado del término Pérgamo. It means height and elevation, Significa elevación and its reality, the geographical place of Pergamos. y de hecho el lugar geográfico de Pérgamo It's in a very high place. se encuentra en una altitud It's very difficult to reach there. y es difícil llegar. It's a steep way, even with the cars of ancient time, was so difficult to climb up and to reach to the tremendous fortified place. Incluso con los carruajes de aquel entonces, el empinado acceso dificultaba extremadamente alcanzar esa fortaleza. But also in a spiritual way, Pero también en forma espiritual, Pergamos is the highest point of the apostasy of Christianity in the early time. Pérgamo representa la culminación de la apostasía en el cristianismo de la época. The time which the historical period this church covers El periodo histórico que cubre esta iglesia
is approximately between 323 and 538. Es aproximadamente desde el 323 al 538. Let's now see what the message really means for us today. Consideremos ahora qué significa el mensaje para nosotros hoy. The first things we want to study is to see why the Lord says that you dwells where Satan's seat is. Queremos primero considerar por qué el Señor dice, tú estás donde se encuentra el asiento de Satanás. If we begin with the geographical place of Pergamos, Si consideramos la localización geográfica de Pérgamo, we will find out that there is a big temple of the sun worship. allí encontraremos un templo enorme e inmenso dedicado a la adoración del sol. The history says that in that particular time, the biggest temple of sun worship from Babylon was transferred to Greece. Se nos dice que en aquel entonces la adoración al sol había sido transpuesta de Babilonia a ese lugar. And until today, we found the ruins and that enormous temple of the sun worship. Y hoy se pueden constatar también las ruinas de ese inmenso templo de adoración al sol. So there is no doubt that if the Lord make reference to the seat of Satan is the idol worship of the sun god. De hecho, cuando se habla en esta referencia donde se asienta Satanás, estamos hablando de la falsa adoración del sol. And we need to make the parallel with the end of time, Y debemos establecer un paralelo con el tiempo del fin, because in the end of time we will see that enormous sun worship or paganism will cover up the humanity. porque veremos que en el tiempo del fin aumentará hasta el punto de cubrir la humanidad el paganismo y la adoración al sol. Not only that, but in this particular time period, Y no solamente esto, sino que además en ese periodo particular, in the Christian church was introduced the Sunday law. también se introdujo en la iglesia la adoración y al domingo como día de observación. In the year 321, En el año 321, a Sunday law was issued by the Emperor Constantine. el emperador Constantino publicó la ley dominical. And the Sunday law was not a Christian feast in the beginning. Y de hecho, al principio, la celebración del domingo no era una celebración cristiana, But it was in favor of the worship, the sun. pero obviamente favorecía la adoración del sol. In 7th of March 321, a Sunday law was issued in the Roman Empire. El 7 de marzo del 321, en el territorio del Imperio Romano, se proclamó la ley dominical. Few years later, the Christian church adopted the Sunday law as religious feast. Años después, la Iglesia cristiana adoptó el domingo como una observancia religiosa. It's not that we are expecting also in the end of time. ¿No es algo así lo que también esperamos para el tiempo del fin? The third angel's message is warning us that the mark of the beast will be given. El tercer mensaje angélico nos advierte acerca de la imposición de la marca de la bestia. And we know that the mark of the beast is the Sunday law. Y sabemos que la marca de la bestia es la ley del domingo. So we see the sun worship will be introduced in the end of time with enormous power and popularity. Por lo tanto, se reconfirma de nuevo que la adoración al sol se volverá a confirmar y ampliar extensamente en el tiempo del fin. Not only that, but we see that this Sunday worship is now covered with a Christian justification. Pero no solamente esto, sino que esta adoración al sol es cubierta con una comprensión cristiana.
It is interesting that parallel to the Sunday law Es interesante que paralelamente a la ley dominical began and was working the exaltation of the bishops of Rome. se promovía la exaltación del obispo de Roma. The Pope was prepared to be the world leader of the church. Y el Papa estaba en proceso de convertirse en el máximo dirigente mundial de la Iglesia. We know that this is prophesied in the prophecy of the book of Daniel, Sabemos que tales profecías están expuestas en el libro de Daniel and the Roman Empire is presented as terrible beasts with 10 horns. y el imperio romano es presentado como un reino terrible. Perdón, un reino terrible con 10 cuernos. And there was a little horn, Pero había un pequeño cuerno and this little horn began to grow. y empezó a crecer. And he was talking exalted words. Y pronunciaba palabras de autoexaltación. And that horn have also eyes. Y además ese cuerno tenía ojos. And this horn actually take out and unrooted 3 other horns. Y este cuerno es el que desarraiga, elimina a otros 3 cuernos. That little horn is the papal Rome, the Catholic papal Rome. Y ese pequeño cuerno es el papado, es Roma. And it's exactly in the time of Pergamos where this phenomena begins. Y es precisamente en el periodo de Pérgamo cuando este fenómeno empieza a dilucidarse. Officially, it says that the year 401, the Pope Innocent, it was considered as a general arbitrator of the Catholic Church. De hecho, se considera oficialmente que en el año 401, Inocencio, el Papa Inocencio, se consideraba el árbitro representativo de la Iglesia. But that was not the very beginning. Even before that, the Bishop of Rome began to take upon himself attributes stronger than all other bishops at that time. Y de hecho, antes inclusive ya el obispo de Roma había asumido atributos que lo colocaban en nivel superior al resto de los obispos de la cristiandad. And 44 years later, Y pocos años después, on the 6th of June 445, the 6th of June 445, el 6 de junio del 445, in the Council of Nicaea, en el concilio de Nicea, it was officially proclaimed se declaró oficialmente that the Bishop of Rome que el obispo de Roma is above all other bishops, se encuentra sobre todos los demás. and if there is a bishop that will refuse to answer to the Pope of Rome, Y si hay algún obispo que se niega a doblegarse ante el Papa de Roma, he will face consequences. sufrirá consecuencias. So we see that exactly in the time of Pergamo, we have this incredible phenomena, an event. Por lo tanto, nos damos cuenta que en el periodo de Pérgamo encontramos este tremendo evento. We have the fulfillment of the prophecy of Daniel chapter 8. Y de hecho es el cumplimiento de Daniel capítulo 8. And we see how this enormous power, it's growing up and it's taking power over the whole, or the rest of the Y Christianity at that sabemos time. cómo este enorme poder subyuga y controla todo el resto de la cristiandad.
What we expect in our days Lo que sí esperamos en nuestros días is something very similar to this, es algo muy similar a esto, because we expect that Catholicism takes over the rest of the Christianity. porque sabemos que el catolicismo asumirá todo el resto de la cristiandad. And in the so-called world order, the Catholicism will take a leadership over the worship. Y en relación al nuevo orden mundial, el catolicismo tomará una primacía fundamental. The great controversy speaks about the stretching and the hand of United States over the abysm. Y el conflicto de los siglos nos habla de la mano extendida a través del abismo de Estados Unidos. And so we see that the Catholicism and the prophets, the false prophets, will come together in unification. Así que nos damos cuenta que tanto el papado como el falso profeta también se unirán en alianza. So we see that there are many parallels of the time of end with the Church of Pergamos. Así que nos damos cuenta que hay muchos eventos de los tiempos finales que son paralelos a lo expuesto en el periodo de Pérgamo. Also, we see that in this period, the Lord reports that there was a martyr that's called Antipas. En ese tiempo también la Biblia nos menciona a un mártir llamado Antipas. The history does not report about any personality specifically, La historia no nos menciona un individuo en particular, but several of the Bible researchers, pero diferentes investigadores bíblicos they say that this name Antipas is not just one person. explican que este término Antipas no se refiere a una persona, Because the name is composed by two words. porque el nombre es compuesto por dos palabras. One is anti Una parte es anti and the other is pas, y el otro es papas. which means anti-papas. Entonces, lo que significa es anti-papas. So we know that when the Pope raised up in his supremacy, Por lo tanto, en la supremacía que alcanza el papado entonces, there was an opposition. había una oposición. And that opposition was immediately faced with persecution. Y esta oposición fue enfrentada con persecución inmediata. Constantine, by himself, he sent the army to settle church issues and problems. Constantino mismo envió ejércitos para resolver asuntos de iglesia en una forma inmediata. So we see that in that period of time, that was continued persecution for those that did not accept the dogmas of the Catholic Church. Así que en ese periodo había persecución para todos aquellos que eran disidentes y no aceptaban las regulaciones de la Iglesia Católica. And according to the report, these anti-papas, or these people were against the Pope, they face a martyr death. Y todos aquellos que se caracterizaban por ser antipapas, todos ellos sufrieron martirio. And we know that in the end of time, this will repeat again. Y sabemos que en el tiempo del fin algo así volverá a repetirse. We know that at the end of time, there will be a tremendous movement of false reformation that will take place. Sabemos que en el tiempo del fin habrá grandes persecuciones e intentos de reavivamientos falsos. And there will be the ecumenic movements among the churches. Y también habrá movimientos ecuménicos significativos entre las iglesias. And the Bible says that all those who do not accept the mark of the beast, the Sunday law, Y todos aquellos, nos dice la Biblia, que no aceptan la marca de la bestia o la ley dominical, according to Revelation chapter de 13, acuerdo a Apocalipsis 13, they will not be allowed first to buy or to sell. no se les permitirá ni comprar ni vender. But the final statue of that persecution will be kill the faithful followers of Christ. Pero la final estancia o nivel será condenar a muerte
a estos fieles. We see that the period of Pergamos have very similar Y experience. nos damos cuenta que en el periodo de Pérgamo se da una experiencia similar. The same way as Pergamos was living there where the seat of the devil is, De la misma manera que donde Pérgamo se encontraba estaba el asiento de Satanás. in a similar way in the end of time, the church of God will face the seat of the devil. De la misma manera, en el tiempo del fin, la iglesia de Dios tendrá que confrontarse con el asiento del diablo. Because we know that the devil will try to seduce, if possible, the very elected ones. Porque sabemos que Satanás intentará engañar hasta, si es posible, a los escogidos. With false miracles, Con milagros falsos, with appearances of the coming of Christ, con apariencia de la venida de Cristo, with supernatural events. con eventos sobrenaturales. It says that even fire from heaven will fall, Inclusive fuego del cielo descenderá if possible, to deceive the very elected ones. para que, si fuere posible, engañar a los escogidos. We see, dear brothers, that in the beginning of Christianity was not easy. Nos damos cuenta, hermanos, que el principio del cristianismo no fue fácil. The brothers and sisters at that time, they were fighting furiously against false teaching and against the enemy of their souls. Los hermanos de aquel entonces debían luchar intensamente y con todas sus fuerzas en contra de Satanás y la falsedad. But it's interesting that the Lord says, Pero es interesante que el Señor nos dice, I have something against you. tengo algo contra ti. You have dared them hold the doctrine of Balaam. Tienes a aquellos que tienen la doctrina de Balaam. Who is Balaam? ¿Quién era Balaam? Oh, we can go to the Old Testament and O we can podemos read ir al the Antiguo whole story Testamento about him. y leer toda la historia en relación a él. And we can see that Podemos ver the pagan king came and sent his servants to Balaam, que el rey pagano se dirigió con sus siervos al profeta Balaam and he told him, come and curse Israel for me. y le dijo, ven y maldice a Israel en mi nombre. But Balaam could not curse Israel. Pero Balaam no pudo hacerlo. Every time he opened his mouth, Cada vez que abrió su boca, a blessing come out. eran bendiciones las que pronunciaba. Also, the Lord didn't tell Balaam to go and curse Israel. Además, Dios tampoco le dijo que fuera y maldijera a Israel. And Balaam insisted and insisted because he wanted to have the money and the benefit. Y Balaam insistió y insistió porque lo que quería era la ganancia del dinero. With Balaam is the story of his donkey that began to speak. En relación a Balaam tenemos la historia de su asna que empezó a hablar. So according to the faithful witness here, De acuerdo al testigo fiel aquí, the doctrine of Balaam is worshiping idols la doctrina de Balaam está relacionada con la adoración a los ídolos and also the fornication. y fornicación. That was what Balaam suggested to the pagan king. Y de hecho fue lo que Balaam sugirió al rey pagano. I cannot curse Israel No puedo maldecir a Israel because they are righteous. porque ellos son justos, They are in good standing. están comportándose bien, But you invite them to your feasts. pero invítalos a tus fiestas. Let them fall in fornication. Haz que ellos caigan en fornicación. Let them eat to the offering to the idols. Deja que coman del alimento ofrecido a los ídolos. Then they will bring the curse upon themselves. Y entonces la maldición vendrá sobre ellos. Balaam was so excited with the gifts, privileges, and the money offered him by the king. Balaam estaba tan entusiasmado con los regalos y el soporte financiero que iba a recibir del rey. That he was willing to compromise with his faith. Así que estaba dispuesto a comprometer su fe.
but to obtain the benefits. pero obtener los beneficios. And dear brothers and sisters, that is exactly what happened in the time of the period of Y Pergamos. puedo decirle, mis hermanos, que precisamente lo mismo aconteció en el periodo de Pérgamo. Because the emperor Constantine adopted Christianity as official religion. Puesto que el emperador Constantino adoptó el cristianismo como religión oficial. And everybody that was converted to Christianity, he became very, he had a privileges in front of the king. Y todos aquellos que se convertían, pues gozaban de mayores privilegios ante el rey. All the ministers and all the high society, all of them baptizing to Christianity. Los funcionarios, los ministros, la alta élite de la sociedad se convertían al cristianismo. Not only that, but Constantine began to pay high salaries to the bishops and to the priests of the Christian Pero no church. solo esto, sino que Constantino empezó a pagar salarios a los obispos y ministros de la iglesia. So it became very lucrative business to be a Christian. Así que se convirtió en un negocio lucrativo ser cristiano. That's why the Christian church compromised with their principles Y por eso la iglesia cristiana comprometió sus principios and adopted the Sunday law as religious law. y adoptó la ley dominical como su propia. Not only that, No solo esto, but the pagan converted, when they come into the Christian church, sino que también los paganos convertidos al venir a la iglesia, they saw that there is no images and no pictures there. ellos también constataron que no había imágenes ni esculturas. So they claim that these churches have to be decorated and they must be these figures of the holy people, of Jesus, of Mary, and so on. Por lo tanto, desearon que fuera redecorada y hubiera imágenes y esculturas de Cristo y sus discípulos. So the spirit of Balaam entered into the church. Así que el espíritu de Balaam entró en la iglesia. The spirit of lucrative gain. El espíritu lucrativo de ganancia. And no matter if they will be a pagan worship or they will be fornication with idols, important is to get golds and temples and privileges. Así que no importaba que se introdujera la fornicación o la adoración a los ídolos o se comprometiera la verdad, si va a haber oro, riquezas y templos. And we see that this literally took place not only in the Catholic Church, but according to this statement, even among the remnant, this spirit was began to enter. Y sabemos que esto no solo ocurrió entre el liderazgo de la iglesia, sino también entre los así denominados fieles. Not only the doctrine of Balaam, but also the doctrine of the Nicolaitans enter into the church of Pergamum. No solo se introdujo la doctrina de Balaam, sino también la de los Nicolaitas en la iglesia de Pérgamo. Spirit of prophecy says what this doctrine of Nicolaitans El is. espíritu de profecía nos dice en qué consistía la doctrina de los Nicolaitas. The doctrine is now largely taught in the gospel of the church Esta doctrina, of Christ, the doctrine of the gospel of Christ. esta doctrina se enseña extensamente por los que así se denominan predicadores del Evangelio And make the law of God of no effect. y hacen de la ley de Dios sin efecto. They say, believing, Ellos dicen, crean, we're released from the necessity of being doers of the word. porque hemos quedado libres de hacer la palabra. But this is the doctrine of the Nicolaitans, Pero esta es la doctrina de los Nicolaitas, which Christ so unsprightly condemned. la cual fue condenada abiertamente por Cristo. Dear brothers and sisters, Hermanos y hermanas queridos, is not that what is taught today in the churches? ¿no es precisamente esto lo que se enseña hoy en las iglesias? Saved only by faith,
ser salvos por fe solamente, but no obedience is pero necessary. que la obediencia no es necesaria, The law of God is crucified in the cross. que la ley de Dios ha sido crucificada No need to be obedient into y que it. no hay necesidad de obediencia. That is the way that is banned for the Sunday law. Y esto es el sendero que prepara el camino hacia la ley dominical. Another testimony of Otro testimonio más. February 25, 1897 says, El 25 de febrero de 1879 nos dice, but the doctrine is now largely taught that the gospel of Christ have made the law of God of no effect. la doctrina que el Evangelio de Cristo ha invalidado la ley And dear brothers and sisters, that is what has happened today. es común y es precisamente lo que sucede hoy. Be saved by grace, Ser salvo por fe, but no obedience is necessary. sin necesidad de obediencia. This is in general, the situation today in the Protestant churches. En general, esta es la condición en las iglesias protestantes. Is that not the signs of the time, brothers? ¿No es esto señales de los tiempos, mis hermanos? It's not that the fulfillment of the prophecies and the predictions given us in the Bible in the spirit of No prophecy. es el cumplimiento de las profecías expuestas en la Biblia y en el espíritu de profecía. And that is also what happened in the period of time of Pergamo in its time. Y esto también sucedió durante el periodo de la iglesia de Pérgamo. It was so difficult for the faithful Christians. Fue tan difícil para los fieles cristianos de aquel entonces. It was apostasy inside of the church. La apostasía estaba dentro de la iglesia. It was a tendency to compromise the faith Había una tendencia a comprometer la fe, so that it can be obtained some lucrative gains. de modo que se pudieran obtener ganancias lucrativas. Out today, the people also wants to have a big privileges. Hoy la gente también desea alcanzar grandes privilegios. Remember what happened during the First and Second World War Recuerden lo que sucedió durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial with the same spirit of Balaam. con el mismo espíritu de Balaam. The Seventh-day Adventist Church becomes scared to lose their properties. La iglesia adventista temió perder sus propiedades. They were scared that they're going to be persecuted. También el temor a ser perseguidos. So they agree to leave, or they step down from the platform of the truth. Así que estuvieron de acuerdo en descender de la plataforma de la verdad. And they send letter to the government saying, oh, we will go to war, we will transgress the Sabbath, we will do whatever you wish that we do. Y escribieron cartas a los ministerios, al de guerra también, diciendo, portaremos armas, iremos el sábado también a la guerra, haremos lo que ustedes nos comisionen. Dear brothers and sisters, Mis hermanos, the message to the church of Pergamo el mensaje dirigido a la iglesia de Pérgamo is very important for us today. es muy importante para nosotros hoy. The Lord finished positive its El message. Señor cierra en forma positiva su mensaje, He says, those who have ear, let them hear. diciendo, aquel que tiene oídos, oiga, Not everybody will understand. puesto que no todos entenderán. Not everybody will have the eyes open to see it. No todos tendrán ojos abiertos para ver. Not everybody will have the knowledge and understanding of prophecy to recognize the time. No todos tendrán la visión abierta de la profecía para entender el tiempo en que viven. But they will be those, Pero sí habrá algunos, the very elected ones, aquellos escogidos, the one that have the Spirit of God. aquellos que cuentan con el Espíritu de Dios. And we know that in the very end of time, the latter rain will be provided for the children of God. Y sabemos que en el tiempo del fin se derramará la lluvia tardía proveída para los hijos fieles de Dios, So that they can overcome. de manera que puedan
vencer. And to those that overcome, Y says the Lord, y el Señor dice, y aquellos que vencieren, will I give to eat of the hidden manna, les daré a comer del maná escondido, and will give him the white stone, y les entregaré una piedrecita blanca, and the stone with a new name written, y en la piedra un nuevo nombre escrito, which no man knows save that one that hath received it. y que nadie más conoce excepto aquel que la recibe. It's interesting that the Lord speaks here about the stone, Es interesante que el Señor habla aquí de piedra. the white stone that was given to somebody in ancient time. Esa piedrecita blanca que se entregaba en los tiempos antiguos a alguien Was the sign of authenticity. era la señal de autentificación. If two businessmen of different part of the world, Si dos hombres de negocios de distintas partes del mundo they agree among themselves, hacían un acuerdo entre ellos, they will take a white stone and they will break it in two pieces. ellos tomaban una piedrecita blanca y la partían en dos. So one remained with one part and Así the other que with other part. una parte se quedaba con una y otra con la otra. If after time, Si después de tiempo, one of this merchandise, uno de estos mercaderes see he have his servant, his son, tiene a su hijo or his nephew, o sobrino and he want to send him to his friend and partner, y quiere enviarlo a su amigo o aquel que había sido su socio, he will give him the part of the white stone. él le dará la parte que él tenía de la piedra blanca. So when the two people meet together, Así que cuando ambas partes se reúnan, they will put the white stones ellos unirán la piedra and they will see if they will stick much y together. podrán ver si coincide. If, Sí, then this is authentic representation. si realmente coincide, es una representación autentificada. Dear brothers and sisters, that is what the Lord will give to the faithful ones. Hermanos, esto es precisamente lo que Dios dará a los fieles. He will give a white stone Entregará una piedrecita in blanca which is written the name of the Lord, en la cual está escrita el nombre, a new name. un nuevo nombre. And when this stone face, the stone of the Lord will show the authenticity. Y al encontrarse con la piedra del Señor, demostrará su autenticidad. This white stone is very similar to the seal that the Lord will give in the end of time. Esta piedra blanca representa también el símil del sello o la marca de Dios del tiempo del fin. Because in the end of time, they will be the false sign, which is the mark of the beast. Porque en el tiempo del fin habrá también una señal falsa que es la marca de la bestia. And they will be the seal of God that seal and mark the followers of Christ. Pero también estará el sello de Dios que marca y establece una distinción con los fieles. Dear brothers and sisters, Hermanos queridos, if we have the white stone, si contamos con esa piedrecita if we blanca, eat of the manna, si podemos comer de ese maná, we will enter into the eternal life. entraremos en la vida eterna. When we knock at the door, Cuando llamemos a la puerta, when the master open, cuando el maestro nos abra and he see that we have the white stone, y vea que tenemos la otra parte de la piedrecita blanca, we will be welcome to the seremos wedding bienvenidos feast. a la fiesta de las bodas. Do you want to have this white stone? ¿Desean tener esa piedrecita blanca? Do you want to eat of the hidden manna? ¿Desean comer del maná escondido? We need to be overcomer Debemos ser vencedores in our time today. en nuestro tiempo hoy. First, to be overcomer in the little, Primero, vencer en lo pequeño, in the small things that we face in life. en las cosas pequeñas que enfrentamos día a día. And then one day we will be enabled to be overcomer Y un día llegaremos a ser capaces de ser vencedores and victorious, y obtener la victoria, as also the Lord hath made victorious
the remnant that is in the time of Pergamos. Así como el Señor hizo que obtuvieran la victoria el remanente de la iglesia de Pérgamo. Don't be scared that the seat of Satan is there. No tengan temor que el asiento de Satanás esté ahí. Don't be discouraged because the Nicolaitans are inside of the church. No se desanimen porque los nicolaitas estén dentro. Don't be discouraged because the spirit of Balaam maybe shows up in the church. Ni se desanimen porque el espíritu de Balaán quizás se puede revelar también en la iglesia. Victory is waiting for you. La victoria te espera. In the name of our Lord Jesus En el Christ. nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Dear brothers and sisters, Apreciados hermanos, we would like to close our service deseamos dar cierre a nuestro servicio singing a hymn number 74. entonando el himno número 74. The church has one foundation. Let's follow the digital hymnal. Sigamos con el himnario digital. Amen. We would like to kneel down and have a prayer together. Deseamos inclinarnos y orar juntos. Join us, please. Por favor, acompáñenos. Our dear Heavenly Father, Nuestro amado Padre Celestial, we come before your holy countenance venimos ante tu santa presencia to thank thee for the bottom of our hearts, y deseamos agradecerte desde lo profundo de nuestro corazón that you have been such a wonderful God, por haber sido un Dios tan maravilloso. that you in all periods of time and churches you have had your faithful remnant. Que durante todos los tiempos y periodos de la iglesia has tenido un remanente. Help us, Lord, Ayúdanos, oh that we Señor, can understand the message to the Pergamo que church, podamos entender el mensaje dirigido a la iglesia de Pérgamo. that we be prepared for the difficulties that are waiting for us in this our time. De modo que estemos listos para las dificultades que nos esperan en este nuestro tiempo. Prepare your church to face the Sunday law. Prepara tu iglesia para que podamos enfrentar la ley dominical. Prepare your church to face the seats of Satan, Ayuda a tu iglesia a enfrentar el asiento de Satanás, the Sunday worship, la adoración al the domingo, paganism, el paganismo and the false doctrines that are all around in different y churches. las doctrinas falsas que están desperdigadas en todo lugar. Help us to remain faithful. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. And even though they will be martyrs, Y aunque habrá mártires they will be persecution, y habrá persecución, but help to your church, Lord, pero ayuda a tu iglesia that we remain faithful until the end. para que quedemos fieles hasta el final. Because that's how we will receive your blessings. Porque así es como podremos recibir tus bendiciones. And the white stone, Y la piedrecita blanca, the sign that we are yours. la señal de que somos tuyos. In the name of our Lord Jesus En Christ. el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Thank you very much, dear brothers and sisters, Muchas gracias. following us online. Muchas gracias, queridos hermanos, por visitarnos en línea. And we wish you all a blessed Sabbath day. Y les deseamos un muy feliz sábado. Amen.